prenda el cerro. Gloria a Dios. A ver, vamos a tomar otros lugares. A ver, Él es bueno, Él es fiel, Él es poderoso. A ver. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 11, del 1 al 4. En lo que usted lo va encontrando, amén, ayuda a su hermano, su hermana, a su hijo, a su vecino, amén. Gloria a Dios porque Él es bueno. Gloria a Dios porque Él es bueno, amén. Y Él es fiel, amén. Mateo capítulo 11, del 1 al 4. Mateo capítulo 11, del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera, dice, usted me sigue con su vista, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, dice, para que preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la bendición, Señor, de poder estar aquí, Señor, el podernos haber gozado, Señor, y nos seguimos gozando, Señor, en este momento, Señor. Gracias por la alabanza, Señor, por los agradecimientos, por las ofrendas, por los diezmos, Señor amado. Ahora, Señor, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Sabemos que los corazones, Señor, ya están preparados, Señor. Te pido, Señor, que seas tú en mí, Dios amado. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, a mis hermanos y a mi vida personal, Dios glorioso. Muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, glorioso Dios. Toda la gloria, toda la honra, mi Dios, es para ti, Señor. De antemano, Señor, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por lo que tú sigues haciendo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, glorioso Dios. Tú no cesas, Señor. Tú eres inmutable, glorioso Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un momento, en un trayecto de nuestra vida, hemos escuchado o hemos visto o nos hemos percatado que la duda muchas de las veces nos asalta o nos llega. No es porque sea falta de fe, pero llegan a pasar momentos de nuestras vidas cuando atravesamos procesos. Muchas de las veces nos surgen preguntas, nos surgen dudas. Y eso es lo que estaba pasando el profeta Juan el Bautista. Gracias a Dios que no había IA en ese tiempo, porque si no le hubiera preguntado a la IA. Ni Google, nada de eso. Pero podemos ver en el contexto cultural dónde estaba Juan. Juan estaba encarcelado y en ese tiempo se le conoce como el año de popularidad de Jesucristo. Juan, en el que tiempo atrás dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo dijo con seguridad y con certeza. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ya había sido encarcelado. Y Jesús estaba del otro lado, en la parte norte. Porque los que estuvieron en la clase saben que en ese tiempo Jesús se la llevaba en la parte de arriba, en Galilea, en la provincia de Galilea, en sus alrededores.
Y Juan está de este lado, en la parte baja, en Perea, encarcelado, en la fortaleza del Macaronte, se le conoce, ubicado al oriente del Mar Muerto, bajo el gobierno de Herodes Antipas. Fue encarcelado por denunciar el pecado del gobernante y al tomar a Herodías, su mujer, de su hermano. Y se cree que alrededor ya llevaba un año encarcelado y sin respuesta alguno. Y Jesús no lo había ido a visitar. Era el Cristo, el Mesías, el ungido. Y no lo había ido a visitar. No tenía sentimientos el Señor, yo creo, ¿verdad? No lo había ido a visitar durante todo el año. Ni un pan le mandó, ni los cuervos como Elías. Y dice la Escritura que en ese momento Juan va y pregunta. Fíjese cómo empieza la Escritura. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, dice, de Cristo, no de Jesús, dice, de Cristo. Cuando se refiere a Cristo, se refiere al ungido, al Mesías, al escogido. Y si usted se sitúa en ese momento, lo que estaba pasando en la ciudad o en el pueblo de Israel, o en el país de Israel en ese momento, ¿quién es el que estaba en el poder político en ese momento? Estaban los romanos controlando esa zona. Y ellos, a través de las profecías, habían escuchado que iba a venir, o sabían que iba a venir el Mesías a libertarlos de la cautividad, de la opresión. Ellos estaban con una mentalidad de que iba a venir con su ejército e iba a destruir a los romanos, iban a ascender al poder, iban a tener esa libertad, que todo iba a prosperar, que iba a cambiar la situación de su vida. Pero cuando el Mesías se les presenta y les dice y les habla del reino, no es el reino que ellos esperaban, que tenían en mente. No cumplía con las expectativas de ese tiempo. Y manda este hombre, el profeta Juan, a sus discípulos a ver y a decirles, ¿sabes qué? ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Fíjese la respuesta de Jesús a Juan. No le reprochó, no le recriminó, no le juzgó. Le contestó con evidencia. Le dijo con evidencia y con amor. Le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Él había escuchado lo que Jesús hacía, pero manda a sus discípulos a confirmar. ¿Por qué? Porque cuando estaban en esa cárcel, hermano, no tenía un buen trato. No tenía un buen trato. Lo bueno que no estaba en México, porque ahí sí estaban recio. Más cuando tocas a alguien que está en el poder. Cuando bendecías a alguien que estás en el poder. ¿Cómo los tratan? Cuando le sacan los trapitos al sol al que está en el poder. O sea, no estaba en una vida cómoda Juan. Estaba encarcelado. Estaba encarcelado. Y Jesús no le había ido a visitar. Bueno, al menos la Escritura no lo registra. No lo registra. Y para los que han estado en la cárcel, saben lo que se siente estar en la cárcel y sin recibir visita. Pero este hombre manda a sus discípulos a preguntarle, ¿sabes qué? Para saber si lo que estoy está bien o seguir aguantando aquí en la cárcel.
Pero él había dicho, he aquí el Cordero. He aquí el Cordero. ¿Fue falta de fe? No. Son cosas que como creyentes muchas de las veces nos pasan, hermano Oscar. Atravesamos situaciones y podemos cuestionar a veces o preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O es todo, Señor? ¿Por qué le pasa a esta persona? Hasta aquí voy a llegar, Señor. ¿O es todo lo que tengo que dar? Elías se sintió en un momento de depresión, en un momento de angustia. Dijo, Señor, prefiero la muerte, dijo. Llegan momentos donde a veces nos surgen preguntas, nos surgen dudas. Pero yo veo aquí a Jesús contestándole a Juan, id y hacer saber a Juan las cosas que veis. Fíjese lo maravilloso, porque eso estaba escrito. ¿En dónde estaba escrito que lo que iba a ser el Mesías, el ungido, el escogido? En Isaías. Isaías lo había profetizado. Isaías lo había profetizado. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es que le manda la evidencia del Mesías. ¿Sabes qué? Háganle saber a Juan que está en lo correcto. Y esta es la evidencia. Muchas de las veces, hermano, a veces cuando nosotros preguntamos a Dios o esperamos una respuesta de parte de Dios, queremos que sea a nuestra manera. Y no va a ser a nuestra manera, va a ser a la manera de Dios. Va a ser a la manera de Dios. Aunque muchas de las veces nosotros no entendamos, no comprendamos lo que esté pasando en el momento. Y déjame decirte lo que dice la Escritura. Dice que nuestra fe muchas de las veces es probada. Nuestra fe es probada. Y le digo, tanto a mí, yo creo que a todos nos ha surgido alguna pregunta en el transcurso de nuestro ministerio, de nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Será? A veces hay gente, y más en los jóvenes, surge una pregunta: ¿será que realmente Dios existe? ¿Será cierto esto? Surge la duda, la incógnita. ¿Será que mi esposo tiene esperanza, tiene solución? ¿Será que mi mujer algún día cambie? ¿Será que mi hijo algún día deje las drogas, el alcoholismo? ¿Será que un día mi vecina deje de ser chismosa? Aquello que a veces parece incalculable o improbable, Dios nos sigue demostrando para los que tenemos dudas o para los que nos asalta la duda en un momento. ¿Sabes qué? El drogadicto se sigue levantando, se sigue reventando, la mujer chismosa le sigue hablando con la verdad. Los matrimonios son restaurados, el enfermo sigue siendo sanado, aunque a veces nuestros ojos físicos no lo veamos. Pero déjame decirte, si tu familiar o mi familiar, Dios no la sana, pero en otro lado, en otro punto de nuestro país, de nuestra ciudad, alguien Dios está tocando, alguien Dios está sanando. Bajo el poder de Dios, bajo la ciencia, bajo el poder de Dios. Y no por eso vamos a dejar de
sanan. Ciertamente hay evidencia que Dios sigue sanando, que Dios sigue levantando, que Dios sigue restaurando. Para aquellos que dicen que nuestro Dios es anticuado, para aquellos que dicen que Dios ya no sigue haciendo lo que hacía antes. Me gustaba lo que dice la Escritura, me gusta lo que dice la Escritura. Dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variedad alguna. Él no es inmutable, Él no cambia. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Jesús responde con hechos, con evidencia. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa en el creyente, en la iglesia? A veces estamos como Juan. Llega un punto donde dejamos muchas de las veces de creer. Nos enfocamos en otra cosa. Los dones siguen activos, hermano. Hermana. Dios es palpable. Dios es real. Dios es verdadero. Dios es poderoso. Pero a veces nos conducimos como si Dios no tuviera el poder. O vivimos como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera vivo. Y venimos y nos congregamos, no solo de ustedes, en general, como si fuera un club, como si fuera una reunión más. Y esto no es una reunión más. Tenemos que tener esa mentalidad de reino. Tenemos que tener esa cultura de reino. Mire, usted no tiene doble ciudadanía. Usted nomás tiene una ciudadanía. Y viva conforme a esa ciudadanía. La ciudadanía celestial. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice, porque somos ciudadanos, dice. Nosotros somos de paso aquí, hermano. Estamos de paso. Vamos de paso. Y tenemos que vivir manifestando ese reino. Jesús lo manifestó. Jesús lo manifestó con hechos. Y déjeme decirle, si usted nunca en su vida le ha saltado una duda, bienaventurado es. Pero a veces cuando uno está en el trayecto y pasa procesos, días oscuros, y más cuando Dios no responde, y tarda su respuesta, hermano. A veces nuestras emociones empiezan a fluctuar, y se lo digo por experiencia, muchas de las veces. Y nuestro hermano Heriberto en la mañana hablaba acerca del dominio propio. Y suele pasar, hermano. Suele pasar. Suele pasar. A veces podemos ver a un amigo, un familiar que deja de creer o empieza a dudar. Pero a veces no tenemos la evidencia para convencerlo. ¿Y cómo es? A través de la palabra, a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, pero a través de lo que dice la palabra. Dice la palabra.
dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Gloria a Dios. Juan estaba en una cárcel. Estaba pasando un año. Se cree que llevaba aproximadamente un año encarcelado, sin recibir visita. ¿Qué tuvo que hacer? Es que no me pregunto. Ya me cansé del arroz y frijol. Ay, no. Señor, ¿cuánto tiempo más, verdad? A veces pasamos desiertos o crisis, hermano, que dicen, Señor, quítame el jab, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero muchas de las veces Dios está formando nuestro carácter, Dios nos está pensando, Dios nos está forjando, Dios nos está dando evidencia día con día, hermano. Tarde que temprano nuestra fe va a ser probada. Amén, aleluya. Nuestra fe va a ser probada, hermano. Tarde que temprano. A veces nuestra fe va a ser tambaleada. Va a ser sacudida. Aleluya. Aleluya. Pedro le pasó lo mismo. Pedro le pasó lo mismo. ¿Sabes qué? Tú estabas con ellos, hasta tu forma de hablar te identifica. Porque acuérdense que Pedro era galileo y los tenían una pronunciación diferente. Todos, en un momento. Pero ¿qué tengo que hacer yo como creyente? ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? Ir a la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están sus promesas. La palabra de Dios te va a recordar lo que tú eres. La Escritura dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos reyes y sacerdotes. Aleluya. Que junto con la tentación nos dará la salida. Aleluya. Aleluya. Que somos hijos de Dios. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra, a preguntarle, y hay una respuesta a través de la Escritura. A través de la Escritura. Tienes que ir a la palabra y a la oración, en la búsqueda continua a Dios, porque ahí va a estar tu respuesta. Amén. Y muchas de las veces se va a traducir en tiempo y paciencia. Aleluya. Yo no sé hasta dónde tu ministerio, tu llamado pueda llegar, o si es todo lo que hasta aquí has dado. Juan el Bautista ya estaba en la cumbre de su llamado, de su ministerio. Por eso digo, ¿sabes qué? Ve y pregúntale, si no, pues para seguir. Pero déjame decirte, si apenas estás empezando en tu ministerio, en tu llamado, no es para que estés sentado, no es para que estés encarcelado. Es para que estés en movimiento, para que tú y yo estemos en movimiento. Para que proclamemos el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Mira, iglesia, no caminas solo. Ciertamente Jesús no nos fue a visitar, pero quiero decirte que había alguien ahí con él, que eran sus discípulos. A veces el vivir en comunidad o compartir la fe
eso también nos fortalece. El de los unos con los otros. El de los unos con los otros. El compartir, el fortalecernos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque al estar ahí, ellos fueron y cuando regresaron, y no fue de un día para otro, hermano, porque ir de ahí hasta la parte norte, más de una semana se aventaban. Y regresaron y confortaron al profeta Juan. Le dijeron, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste o estás en lo correcto. Lo que has hecho ha valido la pena. Entonces necesitamos de repente ahí esos hermanos que nos alienten, que nos conforten, que hasta cierto momento nos den esas palabras de aliento, esa oración que a veces necesitamos. Y no porque, fíjese, Juan el Bautista era un hombre fuerte, pero expresó lo que sentía. Muchas de las veces guardamos cosas. Claro que no se lo voy a contando a cualquiera. Pero aquí vemos en primera instancia a quién fue. A Jesús. A Jesús. Y Jesús le dio una respuesta. Y sus discípulos le confortaron. Es que si miramos los cojos levantarse, los ciegos abrir los ojos, los mudos hablar, los endemoniados ser libres, el muerto resucitar. La escritura nos dice cuánto tiempo estuvieron con Jesús, observando, viendo ahí. No sé si miraron algún muerto levantarse, pero Jesús le dijo, y a los pobres les ha anunciado el reino de los cielos. Y esto me llama a reflexión, hermano, porque como creyentes, y no es que sea débil, y a veces tenemos que expresar lo que está pasando en nosotros. A veces nos sentimos tan fuertes que queremos caminar con esa carga. Es más, somos tan, quiero decirlo fuertes, para no hacer otra palabra, que ni a Dios se la queremos expresar. Ni a Dios. Vivimos nuestra vida cotidiana, queremos solucionarlo a nuestro entendimiento y a nuestra capacidad. No dejamos que Dios intervenga. Y eso a veces nos afecta a veces como ministros, como cristianos. Hoy en día, en la actualidad, hay cristianos suicidándose, hay ministros suicidándose. Más hoy en la actualidad. Jovencitos, jovencitas. Porque no sabemos qué clase de dudas tienen. No lo externan, no lo expresan. ¿Qué clase de preguntas surgen en ellos? ¿Y a quién recurrir? Estoy terminando. No hay ni a quién recurrir. Porque a veces ni como padres existe esa confianza. Pero déjame decirte, jovencita que estás aquí, el que te puede escuchar y darte una respuesta se llama Jesús. Jesús.
confianza con tu pareja. Pero déjame decirte que Jesús te escucha. Que Jesús tiene una respuesta para ti a través de la Escritura, mujer. Jesús es la respuesta. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé qué clase de preguntas surgen a tu mente, a tu cabeza. Pero quiero decirte que vea la Escritura, vea la oración. No camines solo. No camines solo. Es algo que en lo personal a veces a mí me ha costado expresar ciertas cosas. Pero voy aprendiendo, quiero crecer como persona. Pero también como hijo de Dios, como creyente, como esposo, como padre de familia. Y a veces me siento como Juan, encarcelado. Pero cuando veo las maravillas de Dios, cobro fuerza. Esperanza se aviva más. Cuando veo que Dios responde a mi oración, cuando veo que Dios está conmigo, cuando siento la presencia de Dios, da vitalidad a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo me habla y me da a entender que no estoy solo. Y me pone a alguien o me pone una persona para aconsejarme, para alientarme. Yo veo la mano de Dios. Veo a veces la respuesta a mi pregunta muchas de las veces. Y déjame decirte que a lo mejor tú viniste con dudas, con preguntas en este día. Pero quiero decirte que Jesús es la respuesta. No te desesperes. Sé paciente. Dios sigue obrando. Dios sigue transformando. Dios sigue libertando. Dios sigue dando vida. Dios sigue repartiendo dones. Dios sigue dando ministerio para aquel que quiere. Dios sigue sanando para aquel que cree. Dios sigue haciendo milagros para aquel que cree. Y a lo mejor en un momento, en un tiempo tú dijiste, ¿sabes qué? Estuviste predicando y proclamando, diciendo, ¿sabes qué? Cristo vive, Cristo esto, lo otro y esto, lo otro, pero ahorita a lo mejor hay una duda. Pero vengo a decirte de parte de Dios que Él sigue latente. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.